somos Lora y Lore. En este nuevo video vamos a estar reaccionando a... México es ahora el nuevo Estados Unidos. Yo digo que eso tiene un poquito de razón y un poquito de no razón. Yo digo que México es único y original. Exacto, pero vamos a ver por qué dicen esto. Nos intriga mucho saber por qué. Si les gusta el video, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Comencemos. México es el paraíso, el Edén. Los migrantes haitianos buscan quedarse en México en busca del sueño mexicano. México es un país donde puedes hacer el sueño americano. Lárgate, gringo, si no te gusta. Ahora es el sueño mexicano. ¿El sueño americano es mexicano? Todos o la mayoría de nosotros como mexicanos tenemos algún familiar que en algún punto de su vida se fue a los Estados Unidos, esto en busca de mejores condiciones de vida, se fue a trabajar para poder mandar dinero a sus familias, algún tío, algún abuelo, algún hijo. De hecho, los Estados Unidos se conforman como un país de migrantes desde el siglo XVIII-XIX, como un país de migrantes, el país de la esperanza, el país de la democracia, el país de las nuevas oportunidades, el país de la libertad. Y esto hace que lleguen personas de todos los países del mundo, de Alemania, de Holanda, de Polonia, de México, de Centroamérica, de El Salvador, Guatemala, prácticamente de cualquier país del mundo llegan a Estados Unidos y esto lo hace grande. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que actualmente existe otro país, otra oportunidad, otra alternativa a los Estados Unidos? Cinco de Mayo es a day for special pride and remembrance. People on dos lados de la frontera. Un país que históricamente también ha arropado a miles de extranjeros de todo el mundo. Un país llamado México. Así que el día de hoy me vas a estar acompañando en este video a conocer algunos puntos interesantes sobre este tema. Punto número 1, conocer por qué la gente ya no se está yendo a los Estados Unidos, sino que está prefiriendo quedarse en México. Conocer si es verdad que se vive mejor en Estados Unidos o en Europa que en México. Y punto número 4, abordar el tema de la gentrificación, un fenómeno que incluso, irónicamente, así como le molestaba a los estadounidenses hace algunos años, ahora le comienza a molestar también a los mexicanos. ¿Listos? Comenzamos. Número 1, mexicanos ya no emigran. Para comenzar debes de saber que justamente el tema de la migración siempre ha sido un tabú en la sociedad mexicana. De hecho, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, México siempre estuvo dando mano de obra hacia los Estados Unidos. Justamente cuando los estadounidenses se fueron a la guerra, efectivamente se quedaron sin mano de obra y ahí fue donde entró México, enviando muchísimas personas, en ese entonces los conocidos como braceros. Posteriormente, desde la década de los 70 hasta los 2000 fue efectivamente donde tuvo su pico y de ahí tuvo muchísima gente de México que comenzó a emigrar a los Estados Unidos en la conocida como diáspora mexicana. Posteriormente, del año 2000 al 2010 fue donde tuvo su pico, es decir, donde comenzó a crecer más, y justamente llegó al año de 2010, tuvo mayor cantidad de emigrantes por parte de México hacia los Estados Unidos. A partir de ahí la curva comenzó a decrecer, es decir, cada vez menos mexicanos emigran hacia los Estados Unidos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Será acaso que con el muro de Trump cada vez hay menos mexicanos que pueden cruzar hacia los Estados Unidos? Pues déjame decirte que de hecho es todo lo contrario. De hecho, en los últimos años se ha triplicado la cantidad de migrantes que llegan hacia los Estados Unidos. Sin embargo, ahora la nacionalidad ya no es de México, sino de otros países como por ejemplo Venezuela. Incluso debes de saber que este país no es el único, pues países de Centroamérica, Sudamérica, Ucrania, entre otros, como por ejemplo según un estudio de Statista en el año de 2022, los migrantes hacia los Estados Unidos se han multiplicado por 4 veces desde los 70s, donde en ese entonces había 12 millones de migrantes. Sin embargo, pasó a 50 millones en 2020. El país con más migrantes de hecho es México, con casi 11 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. Le sigue la India con casi 3 millones, China con casi 2.5, Filipinas con poco más de 2 millones y El Salvador con 1.5 millones de migrantes. Sin embargo, te preguntarás entonces ¿cuántos migrantes hay en México? Según la página de gobierno de México, en el año 2020 había en México poco más de 1.2 millones de migrantes, donde las nacionalidades principales son curiosamente los Estados Unidos en primer lugar, con casi 800,000 estadounidenses, seguidos muy lejos por Guatemala con 57,000 y España con 21,000 migrantes respectivamente. Y sí, hasta este punto dirás, pues comparado con Estados Unidos o Alemania, ese millón no es nada. Pero deja que te cuente un dato que te impactará, pues resulta ser que según un informe de Animal Político, la migración hacia México se disparó en el año de 2023, creciendo 70
77% respecto al año de 2022 y 132% solamente respecto hacia el año 2020. Es decir, en los últimos 3 años cada vez llegan más migrantes, ya no solamente de Estados Unidos, sino de otros países, ya que si teníamos 1.2 millones de migrantes en el año 2020, en total, solamente en el año 2023 llegaron 783,000 migrantes, que es la cifra récord de toda la historia mexicana. Que cabe aclarar que solo son las cifras oficiales, a las cuales se les debe sumar las migraciones clandestinas, es decir, aquellas personas que llegan sin papeles, de las cuales no se tienen registro. De hecho, en el año de 2023 hay nuevas nacionalidades, pues en primer lugar tenemos a Venezuela con 37,475 migrantes, siendo un 33% del total de migrantes. En la segunda posición tenemos a Ecuador con 16,596 personas, siendo un 15%, 13,925 de Honduras, siendo un 12%, 12,370 procedentes de Guatemala con un 11% y 7,098 procedentes de Colombia con un 6%. Y de hecho, mis hermanos, hasta este punto, si eres un poco observador, te estarás dando cuenta de que México, después de la pandemia, tuvo un glitch, es decir, pasó de ser un país que producía migrantes y que enviaba a sus personas a otros países a ser un país que recibe migrantes. Esto evidentemente ha llevado al gobierno a tomar algunas medidas, más que nada con países de Centroamérica y Sudamérica, a los cuales antes no les pedía visa y ahora sí les pide visa. De hecho, si te das cuenta de los países que ya mencionamos que llegaron en 2023, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Guatemala, Honduras, entre otros, todos estos países requieren de visa para entrar a México. Solamente se salvaba Ecuador, el cual no necesitaba visa para ingresar a México. Sin embargo, derivado del asalto a la embajada mexicana en Quito, evidentemente perdieron ese beneficio y ahora tampoco ellos pueden ingresar a suelo mexicano de forma regular. Por si fuera poco, a esto hay que sumarle la enorme cantidad de personas de otros países más desarrollados, es decir, estadounidenses, canadienses. Bueno, es verdad que ya hay más migrantes en México. No podría decir que más que en Estados Unidos, pero sí ha aumentado desde el 2023, claro. Porque después de la pandemia ha mejorado. No es que ha mejorado, ¿sabes? Ahora México tiene lo que antes otros países, antes de la pandemia, no tenían. No sé si me hago entender, porque nosotros vimos un video en el cual después de la pandemia otros países han empeorado en la economía, han empeorado en materiales como alimentación, esto, lo otro. Y México se mantiene igual antes y después de la pandemia, ¿saben? Y quieren no seguir es igual. mejorando. Exacto, no es igual, que no es que suban después de la pandemia triplicaron los precios, los productos siguen siendo la misma variedad, no como otros países, más o menos aquí que antes de la pandemia había muchos alimentos, tiendas, muchos productos. Ajá, muchos productos. Y ya después de la pandemia eso ha disminuido aquí en Cuba. En cambio, en México sigue habiendo la misma cantidad de productos antes y después de la pandemia. ¿Entienden? Por eso yo digo que ahora es que hay más migrantes en México también. Por eso, porque es que no ha cambiado nada antes y después de la pandemia. Y eso es algo muy bueno. Incluyendo la economía, los trabajos. Es mucho mejor, ¿no es verdad? Y por eso, y además que México es un país que es bello, que los migrantes quisieran también vivir el sueño de vivir en un país que tiene tantas oportunidades, que tiene tanta belleza por ver, tanta variedad. Es algo que hasta de aquí de Cuba deben haber muchos migrantes en México. La verdad es que México sí ha sido un país muy bueno, la verdad ha progresado bastante y es normal que vayan muchos migrantes allí a México que quieran visitarlo, que quieran hasta quedarse a vivir, porque México es un país que da muchas oportunidades, que tiene mayor variedad, pueden tener algo que a lo mejor en su país no tenían y también seguramente quieren conocer su cultura, sus alimentos, sus personas, porque México la verdad es un país maravilloso. Sí, y entonces por eso es normal que hayan aumentado las cifras de migrantes en México. Es increíble, pero es verdad que México es bello y cualquiera quisiera migrar allí, ¿no es verdad? Sí. Y europeos que vienen legalmente al país, pero que una vez que están aquí y ven todo lo que les puede ofrecer México, deciden que lo mejor es quedarse en lugar de regresar a su país. Así ganan en dólares, trabajan a la distancia, pero pagan en pesos y así pueden tener un nivel de vida mucho más alto que en sus países. De hecho, muchos de esos turistas se quedan a vivir aquí por meses, como es el caso de los argentinos, que cada vez hay más en playas de Tulum o Cancún, los cuales vienen como turistas.
luego salen del país para sellar su pasaporte y regresan nuevamente. Otros consiguen pareja mexicana y se nacionalizan, y otros residen en el país y luego se naturalizan. Y es que, mis hermanos, en este video vamos a ver algo interesante, y esto es de que ahora la migración ya no solamente proviene de países de Latinoamérica, sino que cada vez estamos viendo migración por parte de países que creeríamos que están más desarrollados que México. En este caso, Estados Unidos, Canadá, países de Asia como Corea del Sur, China, países de Europa del Este, Rusia, Ucrania, Polonia, están cada vez emigrando más hacia México. Y hasta este punto, la pregunta más importante sería saber por qué. ¿Por qué ahora los extranjeros también de esos países están emigrando a México? Incluso en redes sociales se puede ver canales de chicas de Polonia, Francia y Europa del Este donde explican por qué prefieren vivir en México que en Europa. Masha, ¿por qué te gusta México? Por la comida. Y la respuesta es sencilla, y esto es por las oportunidades laborales, una mejor calidad económica, una calidad de vida superior, un país lleno de cultura, e incluso porque encuentran el amor en los brazos de los mexicanos. Sí, estamos bienvenidos. Yo llevo menos de una semana ahora en México. Pero aparte de todo lo que ya te he comentado, ¿qué pasaría si te dijera que hay otro factor por el cual cada vez hay más migrantes de varias nacionalidades en México? Sin embargo, antes de continuar, me gustaría saber tu opinión. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Qué opinas de que lleguen cada vez más migrantes a nuestro país? ¿Es algo beneficioso o no? ¿Enriquece a nuestro país sí, o no? ¿Es un buen signo de la mejora de la calidad de vida de los mexicanos? Déjamelo saber Yo en la digo que parte de dependiendo. los comentarios. A ver, dependiendo de qué, hermana. A ver, dependiendo de qué tipo de personas vayan a emigrar a México, porque puede ser bien para México si son personas emprendedoras que quieren trabajar, que quieren sacar lo mejor de ellos, y así va ayudando también el país, no solamente a ellos. Malo sería si fueran personas que no les gusta trabajar, que quieren andar en droga y esas cosas. Eso sería complicado, pero eso de trabajar, migrantes que quieran trabajar, que quieran cumplir sus sueños, eso sería una gran oportunidad, la verdad. Yo creo que sí beneficiaría a México. Sí, mi hermana tiene mucha razón, porque si son personas que quieren ir a México por las oportunidades que este les brinda, es bueno, ¿saben? Porque van a ayudar al país, a ellos mismos y hasta sus propias familias de otros países si no están, si son No van a migrantes. hacer nada malo, solamente van a vivir su vida. Exacto, pero si son personas que lo que quieren es buscarse la vida sin trabajar, eso es algo muy malo que va Haciendo cosas a dañar, ilegales. que va a dañar al país, y eso no es algo bueno. Es verdad lo que dice mi hermana. Siempre dependiendo. Ahora, yo quería hablar de otra cosa, hablando de no solo de migrantes. Es verdad que hasta ya hemos visto en varios videos turistas que dicen que deciden irse a México de vacaciones de tour, y al final terminan quedándose en México por todo lo que Que hay estos les enseñan. personas que van de turismo y quieren seguir yendo, quieren seguir conociendo, y hay oportunidades que desean vivir en México, porque es que conocen cosas maravillosas que nunca antes habían visto. En primera, yo he visto hemos reaccionado a varios videos de personas que no son mexicanas, pero que aman México como es. Una vez reaccionamos a un estadounidense que se fue de vacaciones a México y terminó viviendo en México por todo lo familiar que eran, la alimentación, La cultura. el trabajo, que son muy así, muy unidos todos los mexicanos. Eso Todos fue- ayudan. Exacto, eso fue lo que nos demostró el estadounidense. Él nos dijo que prefería ya vivir en México que en Estados Unidos. Hasta nos dio varias razones, pero ahora yo no me acuerdo de todas. Una de esas sí fueron esas. Igual que hemos reaccionado a japoneses, que a las universidades, como hay extranjeros japoneses y de varios otros países que les encanta estudiar en México, y por eso están estudiando allá en México. Eso también es muy bueno. Y eso de la nacionalidad, claro, cuando también hay personas que van y terminan enamorándose de los mexicanos y terminan teniendo nacionalidad mexicana, y eso también es por eso que México, cada día en México hay más personas. A mí me parece eso increíble, porque todos deberían conocer México, su cultura, su gastronomía, que es increíble, y todo lo que este enseña, porque los mexicanos son unas personas que tienen mucho por enseñar a otras personas. Eso es verdad. Sí, eso a mí me gusta. Hasta yo creo
que nosotras iríamos a México como tour y nos quedaríamos viviendo allá. ¿Oíste? Bueno, vamos a continuar. Número 2, paso a los Estados Unidos o me quedo en México. Y es que aquí está pasando algo muy interesante. En años anteriores, en décadas anteriores, México solamente era un país de tránsito, es decir, a México lo veían como un país para llegar a los Estados Unidos. Actualmente es todo lo contrario, cada vez hay más concentraciones de personas en grupos, en los cuales puedes ver que en ciertas colonias, por ejemplo, hay grupos de haitianos, hay grupos de colombianos, hay grupos de venezolanos. Olvidan el sueño americano, migrantes haitianos buscan quedarse en México. Cada vez más haitianos deciden quedarse aquí a buscar un trabajo o formar una familia. En parte, Incluso cuando hay partidos de fútbol y todo ello, es cuando nos damos cuenta de que cada vez hay más gente de estos países. En Playa del Carmen, los argentinos celebraron el triunfo entre cantos, lágrimas y risas. Sin embargo, hasta este punto tú te estarás preguntando por qué. Y es que de hecho esto no es algo que yo me esté inventando. En lugares como Iztapalapa o Ecatepec hay varias colonias donde los hermanos haitianos se han establecido y comenzado una vida. ¿La razón de salir de su país? Pues en conclusión, el aumento de los productos básicos en Haití, además de las altas tasas de inseguridad que expulsaron a más de 200,000 haitianos de su país, muchos de ellos con destino a Estados Unidos, pero que al no poder pasar se quedaron en México, y otros más teniendo desde un inicio como destino a México. En el caso de Venezuela, por ejemplo, no hay mucho que explicar, pues en los últimos años han salido del país más de 8 millones de venezolanos. Esta diáspora se encuentra en muchos países de América y Europa, entre ellos obviamente México. Que cada migrante que vamos retornando a Venezuela tenga un apoyo como el que se da aquí de Jóvenes Construyendo el Futuro. Un grupo de venezolanos aquí en la Ciudad de México inició esta manifestación. En el caso de Centroamérica, toda la historia ha habido una migración. Todo esto aunque se han hecho programas como Sembrando Vida, donde Estados Unidos y México dan dinero en apoyos para el campo en Centroamérica. Esto, sin embargo, no ha detenido la migración. Sin embargo, lo que ha quedado demostrado en palabras del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es que la forma más eficaz de reducir la migración en un país es crear condiciones de vida estables y dignas para que así la gente no salga de su país. What it will work is creating jobs and security and stabilizing the countries that are creating the migrants in the first place. Sin embargo, mis hermanos, si se dan cuenta, las declaraciones del presidente Bukele responden la duda que tenemos sobre por qué cada vez menos mexicanos emigran hacia los Estados Unidos. Cabe mencionar que posiblemente la respuesta sea que en los últimos años México ha prosperado. Cada vez más mexicanos pueden acceder a una vida digna, cada vez menos mexicanos tienen la necesidad de emigrar de México hacia los Estados Unidos porque en México tienen posibilidades de crecer. Quizás ahora el sistema educativo es más accesible y cada vez más personas pueden tener una educación. Evidentemente este desarrollo ha hecho que cada vez menos mexicanos tengan que emigrar hacia los Estados Unidos. Así que en este punto me gustaría que mis hermanos que tienen más de 40, 50 años me pongan en la parte de los comentarios ustedes cómo veían el tema de la emigración de México hacia Estados Unidos hace 20, 30 años y cómo es actualmente. ¿Ha cambiado la percepción del país? ¿Ustedes creen que ahora los mexicanos ya no emigran porque ahora ya pueden trabajar en México de forma digna? Déjenme saber en la parte de los comentarios y vamos a continuar viendo el tema de otras nacionalidades como por ejemplo los colombianos. Una nueva caravana migrante cruzará por México. Aproximadamente 2,000 migrantes de origen centro y sudamericano. Por parte de Colombia, la situación del país, a pesar de no estar en números rojos, lo cierto es que la situación económica en este bello país sudamericano los obliga a buscar mejores condiciones de vida. Y evidentemente, al tener una gran cercanía cultural con México, busca nuestro país como destino para crear una nueva vida. Además que no podemos dejar pasar por alto el gran aprecio que hay entre mexicanos y colombianos. Lo que es cultural es que como colombiana he sentido en México. Este billete de 200 pesos mexicanos en colombianos equivale a 50,000 pesos. Soy una colombiana en México. Y finalmente, aunque no se habla mucho, tenemos a los argentinos, los cuales es común ver en algunas de las mejores playas de México. Nosotros escuchamos a unos argentinos decir que ganan mucho mejor aquí de meseros que en su país siendo un profesionista. A mí incluso alguna vez me tocó hospedarme en la casa de unos argentinos en Bacalar y no saben el shock que me dio saber que estaba pagando un hospedaje a argentinos, pero no en Argentina, sino en uno de los lugares más bonitos de México. Lo curioso es que a diferencia de los anteriores países, a los argentinos, según la página del gobierno de México, no se les pide visa para venir a México. Sin embargo, se dan a notar justamente cuando gana Argentina algún partido importante y salen a festejar. En Playa del Carmen, los argentinos celebraron el triunfo entre cantos, lágrimas y risas. Y como estos ejemplos, podría darte muchos más de casi cualquier país latinoamericano, donde pasan dos cosas interesantes. Número uno, México es el nuevo Estados Unidos, ya que actualmente México es tan rico que logra abrazar y darle oportunidades
a hermanos de cualquier otro país latinoamericano. Y número 2, que los hermanos que deciden darle una oportunidad a México antes que a Estados Unidos se sienten más identificados con México que con los Estados Unidos. La calidad de los mexicanos, el idioma es el mismo, la comida es muy rica, las oportunidades de trabajo, la hospitalidad de los mexicanos, todo esto los hace sentirse en casa, abrazar el país, enamorarse de México. Y a pesar de estar lejos de casa, tienen oportunidades de tener una vida digna y vivir felices en México, cosa que se puede ver en sus propias palabras. Vivir en Playa del Carmen es una cosa bárbara. Pinche México, te amo, cabrón. La comida para mí está en el top 3 a nivel mundial. Número 3, Goodbye Bueno, antes del número 3 vamos a hablar de los 2 puntos últimos que él habló. En primera, que México le da la bienvenida a personas de otros países, o como dijo él, le da un abrazo a las personas de otros países como si fueran sus hermanos. Y en segunda, que los mexicanos ya abrazan su propio país, decidiendo que este va a ser mejor que otros países como Estados Unidos. ¿Qué tú piensas, hermana? La verdad es que es algo único que México acepte a las otras personas de otros países, porque es algo, ve, que a uno le agrada, ve, porque uno piensa que no van a quererlos, que lo van a querer mandar a otro país o de vuelta a su país, sabiendo que ellos no están ahí para hacer mal, sino que necesitan progresar. Y es algo bueno que México los ayude, les den su mano, les den su abrazo y los acepten como unos mexicanos. Y me gusta, a ver, y lo de que sus mexicanos no quieren ya viajar a México porque tienen Estados Unidos, perdón, porque ya están mejor en su país, ya que su país progresó, no tienen necesidad de viajar, también es algo bueno. Yo creo que es verdad, porque México ha progresado bastante y le damos oportunidad a los mexicanos a poder tener una mejor vida y no tener que emigrar. Exacto. Yo pienso que es increíble la mayoría de personas de otros países que emigran a México en este punto, porque yo creo, yo no soy de 50-60, pero es verdad que antes habían, hasta los propios mexicanos, había más emigración a Estados Unidos, hasta los propios mexicanos. Y ya en la actualidad yo creo que los mexicanos hasta de Estados Unidos creo que ya desean regresar a su país por las oportunidades que les da su país a los propios mexicanos. Además que es su casa, es su hogar, es su idioma, su comida, su cultura, y por eso se sienten mejor ya con las oportunidades que le dan en su propio país. Igual que también pienso que es increíble que los mexicanos sí le den la bienvenida a hermanos de otros países, porque no es que ellos quieran salir de su país por salir, es porque hay algunos que sí desean salir a conocer México por todo lo que les enseña, les muestra, y hay otros que salen de sus países por necesidad, por problemas de trabajo, por problemas de delincuencia, por problemas de salud, económico y todo eso, y por eso problemas de salen. alimentación. Y por eso salen de sus países, como los haitianos, como varios otros países. Igual que, ¿saben? Económico, como Argentina, que decía un muchacho ahí en el video que como mesero en México le pagaban más que como un profesional en Argentina. Por progresar fue que fue a México, ¿sabes? Y es verdad que el presidente ese mismo mexicano que habló dijo que si ellos mismos le dieran las oportunidades en su país de los progresos que hay en México, ellos no salieran de su país. Que lo primero que hay que hacer para evitar que haya más, que siga la emigración, mejorar las condiciones de su país para que sus habitantes no quieran salir. Puede ser que de todas las personas una cuarta parte quiera ir a conocer México por su cultura y por todo lo que enseña, pero la tercera cuarta parte de todos los emigrantes, lo que van seguro es a buscar oportunidades que México les brinda, como educación, como, ¿saben? Porque hasta México ha mejorado hasta su que pueden dar educación a varias personas, ¿sabes? Que en otros países eso no es permitido o no tienen eso económica para poder tener sus propios estudios. Y por eso es mejor que, como dice el presidente, pudieran hacer eso, ¿sabes? México dice, lo que dijo mi hermana, que si en sus países tuvieran la misma calidad
de México que si ayudaran a su país a mejorar, a dar la oportunidad que ellos buscan en México, no les gustaría salir de su país. Ahora, otra cosa que yo digo, eso y de los ya yo doy mi opinión sobre los dos puntos, pero otra cosa que digo, qué variedad de personas de varios países. Es algo que a mí hasta me encantaría ir a México, conocer no solo los mexicanos, los argentinos, los colombianos, los haitianos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Ahora vamos a continuar viendo el video para ver el tercer punto. American Dream, welcome Mexican Dream. Durante muchas décadas sonaba mucho la frase de American Dream, el sueño americano. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que actualmente muchas personas de países desarrollados, como por ejemplo Corea del Sur, Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa, ya no se están yendo a los Estados Unidos, sino que están viendo hacia otros países? Y es que es cierto que Estados Unidos sigue y seguirá siendo por muchos años más el destino de muchas personas para vivir, pero lo cierto es que sus costos de vida cada vez son más altos. Es verdad que se gana en dólares, pero también se gasta en dólares. Por ejemplo, comprar una casa propia o departamento en una buena zona de ciudades como por ejemplo Nueva York, Los Ángeles o San Francisco es una tarea casi imposible. Eso sin contar que el costo de vida es mucho más alto. Para que te des una idea, vivir en Estados Unidos tiene un costo de vida aproximado, según una española viviendo en la Florida, donde en un video especificó lo que gasta al mes con su esposo y sus 2 hijos. En este aspecto gastaba $145 en electricidad, $150 en agua, 515 en gastos diversos del auto, 329 en seguro vehicular, que es obligatorio, 115 en internet, celular y televisión, 275 en seguro médico para la familia, 120 en gasolina, $1,000 en alimentación y nada más y nada menos que $3,900 en renta de vivienda, dando un total de $6,548 al mes. Es decir, a tipo de cambio del día de hoy serían 130,960 pesos al mes. De un total al mes de $6,548 de gastos fijos. Obviamente esta familia debe ganar más que eso al mes, y quizás no sea tan raro que familias en Estados Unidos ganen eso, pero lo cierto es que muchas personas de Estados Unidos, si ganan eso al mes o se jubilan con una cantidad similar, tienen dos opciones: vivir ajustadamente en Estados Unidos o venirse a vivir a México y traer esos 130,000 pesos mensuales y darse una vida de ricos en México. Luego de contar su historia de cómo se mudó de Estados Unidos a México para buscar una mejor vida. Es así como cada vez es más normal ver a personas jubiladas de países desarrollados o incluso jóvenes viviendo en algunas de las mejores zonas del país. Incluso con el ejemplo que te acabo de comentar, les alcanzaría para comprar una casa amplia y vivir cómodamente, o incluso comprar propiedades como muchos estadounidenses lo han hecho y vivir el resto de su vida de sus rentas. Y es que si te pones a pensar, ganar 130,000 pesos al mes es una cantidad que muy poca gente en México gana. Una renta de 78,000 pesos te alcanzaría para vivir en zonas como Polanco o La Condesa en Ciudad de México. 20,000 pesos para comer para 4 personas te permitiría a veces ir a algunos buenos restaurantes y comer muy bien. Y eso no solo aplica para los estadounidenses. Miles de ciudadanos estadounidenses viven de manera ilegal en México. De hecho, hace algunos años platicamos con una amiga francesa que nos dijo lo mismo. Su familia vivía ajustadamente en Francia, así que mejor se mudaron a una playa en México, ya que acá pueden vivir más holgados y con un mejor nivel de vida. Y todo esto con un menor costo de vida. Es así como personas de España, Francia y en menor medida países de Europa del Este como Polonia, Ucrania o Rusia llegan a vivir a México, siendo este un país de moda en esos países. Curiosidades y consejos en español viviendo en México, parte 4. Vamos toda la familia a comprar a un supermercado mexicano. 3 cosas de México que no sabía hasta que me mudé allá. Y hablando de países europeos, solemos creer que ellos viven mejor que en México y que son ricos. Sin embargo, mira las palabras de esta francesa. Toda la gente en Latam piensa que los franceses son ricos, que pueden comprar lo que quieren. Pasa que en Francia obviamente que los salarios son geniales, pero todo lo que pagamos también. Quizás si lo vemos de esa forma, esa sea la razón por la cual México es un paraíso para extranjeros, ya no solamente de países de Latinoamérica, sino también para extranjeros de países desarrollados de Europa e incluso de Asia como Japón, Corea o China, donde ciertamente sus países están más adelantados, pero también su costo de vida y calidad de vida se han visto menguados. Así que no podemos dejar pasar por alto que durante los últimos años se ha disparado la migración, no solamente de Centroamérica y Sudamérica hacia México, sino de Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia. En muchos casos incluso aumentando las bodas entre mexicanos o mexicanas con extranjeros, ya sea porque les parecemos románticos o exóticos. Masha, ¿por qué te gusta México? Para la comida.
la comida. Pero lo cierto es que esto también es una forma de enriquecer al país, y al igual que Estados Unidos, mientras todas estas personas vengan a sumar al país, entonces México seguirá creciendo. Así que podemos tomar el ejemplo de los Estados Unidos, cómo creció como ningún otro país en la historia de la humanidad, precisamente por esa riqueza cultural que convergía en Estados Unidos, ya que al llegar personas estudiadas y preparadas, además de mucha mano de obra que hizo Estados Unidos fuerte. Pero hasta este punto del video, ¿tú qué opinas? ¿De qué países crees que es más positiva para México la llegada de extranjeros? ¿Qué opinas del aumento en los últimos años de la llegada de extranjeros a México? Si eres soltero, con una persona de qué país te gustaría casarte, te leo en los comentarios. Bueno, ahora antes de continuar, es verdad que ya no es el sueño americano, sino el sueño mexicano. Es verdad, porque es que el sueño americano por esa razón era antes, porque creían que en México, en Estados Unidos es verdad que tú ganas un salario muy muy alto, como en otros países, como en Francia, como dijo la muchacha, o te apuesto que en muchos otros países tú tienes un salario muy muy alto, pero es igual de alto el salario como los gastos. Como los gastos, como dijo la señora esa rusa, todos los gastos que hace lo gasta en todo su salario. En cambio, ahora con ese salario de Estados Unidos, en México tú te puedes comprar una casa y en las mejores zonas. Y también te da para lo que tú gastas en alimentación con el salario de Estados Unidos, te da hasta para ir a restaurantes lujosos en México, ¿sabes? Ya no es como vivir, o sea, trabajar por vivir, sería trabajar por darse un lujo, porque en otros países que no es México, tú trabajas para vivir en tu casa, para vivir con tu alimentación, para vivir en... Tienes que trabajar rente a lo necesario. Exacto. En cambio, en México tú trabajas con un salario que te puede dar para vida. Que te puede dar una vida, porque ya tienes tu casa, puedes ir a comer al restaurante, pasear en México, conocer, puedes vivir. comprar buena alimentación, no tienes que estar renta nada más con el mes. Exacto, es algo muy bueno, y por eso es que yo creo que también hay más migrantes en Estados Unidos, en México. Ya. Bueno, de Estados Unidos a México es lo mismo también. En México, porque les hace cumplir ese sueño de no solamente vivir por vivir, sino vivir para darse una felicidad, un lujo, una alegría, ¿sabes? Porque los ayuda económicamente. Para conocer algo nuevo. Y yo creo que sí es bueno eso de que hayan más migrantes en México, ¿sabes? Eso tiene su parte buena y su parte mala, como dijo mi hermana, tiene su parte buena y su parte mala, pero yo digo que es más bueno que malo, porque si van por una oportunidad a México, por progresar, yo creo que sí lo consiguen. Hasta los jóvenes que deciden ir a estudiar a México y empezar una vida en México desde sus estudios. Es algo muy importante, y yo creo que es muy bueno que México permita esto, pero que nunca no dejen que no lo permitan. Hasta nosotras desearíamos algún día ir a visitar México, y hasta pudiéramos quedarnos a vivir alguna vez. Sí, me gusta que México le abre las puertas a todos y está dispuesto a ayudar. Me gusta, es verdad lo que dice mi hermano y lo que dicen la verdad varias personas de otro país que no es México. Es verdad que muchas personas que en otros países te pagan un salario bien económicamente, que tú dices, wow, qué cantidad, qué bastante, soy millonario, ahora mismo dicen. Pero tú puedes decir, ellos son millonarios, tú no sabes cuánto ellos gastan en agua, no sabes cuánto gastan en renta, no sabes cuánto cuesta comprarse una casa, si hay gente que tiene casa. Porque hay mucha mayoría que en vez de tener su propia casa tienen que vivir rentados porque no alcanza para comprarse su propia casa. Algunos dicen, no, porque tú ahorras. Sí, tú ahorras, pero tú no sabes cuánto cuesta ahorrar mientras tienes que pagar carro, renta, alimentación, agua, internet. Exacto, hay personas que hasta puede ser que vivan toda su vida rentados, porque por estos gastos nunca van a poder ahorrar para comprar su casa. O puede ser que hay personas que compren su casa, pero como sea van a tener los demás gastos. Exacto, le tienen bastante tiempo para poder comprar su casa, porque tienen que ir ahorrando dependiendo de la mensualidad. Exacto. Bueno, vamos a continuar para ver qué más seguimos viendo este video, que de verdad es muy interesante.
es muy, ¿sabes? Te llama la atención porque a mí me ha impresionado la cantidad de migrantes, Y pero te aclara- especialmente... Y te aclara muchas dudas. Exacto, pero a mí me sorprendió la cantidad de migrantes que hay en México, nunca lo hubiera pensado, yo pensé que eran más turistas que migrantes, pero al final hasta los turistas terminan siendo, yéndose a vivir a México, pero a mí lo que me llama más la atención es la cantidad de migrantes que hay y que lo que van es a buscar oportunidades y progresos que en otros países no lo hay. Exacto. Número 4. Gentrificación. De hecho, algunas zonas en México, como por ejemplo San Miguel de Allende, Mérida, Yucatán, Tulum o Baja California, han denunciado el problema de la gentrificación. Para esto vamos a ver qué significa. De hecho, una definición sencilla de gentrificación sería que existe una zona en la cual es popular, digamos que no tiene gran plusvalía, y en este lugar viven personas que son de una clase social media. Sin embargo, después de esto van llegando algunas personas de un estatus social más alto y ven el potencial que tiene y comienzan a aprovechar que la zona tiene precios bajos, entonces comienzan a comprar. Es así como van llegando 1, 2, 3 y después de esto van llegando muchas personas que tienen un grado social más alto. Llegan a este lugar, se instalan y es así como van haciendo que este lugar cada vez se vaya mejorando. Ellos modificaron tanto la economía y las condiciones de esa región que pasó de ser un pueblo desolado a una ciudad que multiplicó 7 veces su número de habitantes originales. Y esto evidentemente es muy bueno por un lado, pero también es muy malo por otro, porque ahora cada vez es más caro vivir en este lugar y esto hace que cada vez las personas que vivían ahí antes ahora ya no puedan vivir en esa misma zona y terminan por ser desplazados. Eso es la gentrificación. De hecho, si no lo sabías, el término no tiene nada que ver con extranjeros, sino que de hecho proviene etimológicamente de la palabra del inglés gentry, la cual era una clase social británica integrada por la nobleza de tipo medio y bajo, además de algunos caballeros y varones. Es decir, es más que un término de migración, un término de clases sociales. En ese sentido, muchas zonas de Ciudad de México como la Condesa o Polanco han pasado de ser colonias de plusvalía media a unas de las de mayor crecimiento en plusvalía del país. Ciudades como San Miguel de Allende en Guanajuato cada vez es más común encontrar a dueños estadounidenses y elevando la calidad de vida de esas ciudades, pero en ese incremento en la calidad de vida también se incrementa el costo de vida, por lo que muchos pobladores nativos prefieren vender y cambiarse de lugar, por lo que el fenómeno de la gentrificación se intensifica. Así que como puedes darte cuenta, la migración extranjera no solamente trae beneficios, sino también retos. Y es curioso porque hace unas décadas a nosotros como mexicanos se nos hacía impensable que se comenzaran a hacer ciudades con extranjeros como en Estados Unidos, Canadá o Alemania. Pero lo cierto es que también ha traído grandes retos para México, como por ejemplo que en algunos lugares se comience a dejar de utilizar el español y se utilice el inglés. Incluso ahora hasta el del Fierro Viejo habla en inglés en la Ciudad de México. Esto ha llevado incluso a problemas donde los extranjeros se reúnen en pequeños grupos, pero no quieren tener nada que ver con la cultura mexicana. Ahora tenemos que hablar inglés en México para que nos entiendan. Las quesadillas se gentrifican. Aquí ya debes pedirlas en inglés. Incluso haciéndose virales algunos videos como estos de Mazatlán donde querían quitar las bandas, que es algo típico del norte del país. Ellos cuando vamos los corren y acá no, como si esa fuera su casa. Please leave our private event. There is extra space over here. Esto, como era de esperarse, ya acorraló al gobierno para poner algunos frenos o pensar en medidas para controlar la gentrificación, como por ejemplo el presidente Andrés Manuel, el cual valoró la posibilidad de ser más selectivos con la expedición de visas para los ciudadanos estadounidenses. Estamos pensando en ser más rigurosos en entrega de las visas a los estadounidenses, reservarnos el derecho de admisión. O medidas contra el Airbnb o regular los precios máximos de viviendas en Ciudad de México. La inclusión de la regulación de las plataformas que ofrecen inmuebles de particulares para alojamiento no tradicional. Sin embargo, mis hermanos, pongámosle freno de mano hasta este momento y vamos a aclarar algunas cosas. ¿La gentrificación es buena o es mala? Para esto vamos a empezar porque puede ser buena para algunas personas y puede ser mala para otras. Para quienes puede ser buena, pues digamos que tú aprovechas esto y en lugar de enojarte, por ejemplo, pones un negocio y ahora vendes, no sé, quesadillas a los gringos, pones un menú en inglés, pero pues ellos te compran y puedes venderlas más caras. Las personas que viven ahí o que tienen unas casas en esas zonas, también ahora sus viviendas valdrán más. Es decir, se puede convertir en un foco de oportunidades para aquellos que decidan tomarlas. Sin embargo, por el otro lado también tenemos a las personas que vivían ahí antes y que pagaban, no sé, 10,000 pesos de renta, pero ahora tienen que pagar 20,000, 30,000. Entonces, en ese aspecto, ahora estas personas tendrán que buscar reubicarse en otras zonas que sean más económicas y efectivamente no con la misma cercanía, ubicación y todo lo que tenía esta zona.
Así que si la gentrificación es mala o es buena, pues depende a quién le preguntes. Por ejemplo, hablando exclusivamente de los extranjeros en México, que es el tema de este video, si te pones a pensar en el fútbol, selecciones como Francia han sido campeones con extranjeros, España está haciendo lo mismo, México incluso en ausencia de buenos jugadores que solamente nos están dando vergüenza, está optando por buscar talento naturalizado de Argentina, Colombia o Estados Unidos. Incluso en Juegos Olímpicos también se vio con la medallista olímpica de plata en judo. Y es que la gentrificación es buena o mala dependiendo quién la vea. De hecho, hasta este punto les voy a poner un ejemplo sencillo. Por ejemplo, Medellín, Colombia. Es una ciudad muy bonita, es un paraíso para turistas extranjeros. Sin embargo, pasa el mismo fenómeno. En este caso, muchos de los turistas de Estados Unidos y de otros países, incluido México, cuando llegan a este país, su dinero vale mucho más. Y esto evidentemente desde un punto de vista del turista es algo bueno, porque tú vas a un país, el dinero te rinde mucho, vas a gastar, y esto evidentemente impulsa la economía, el turismo del lugar, y esto genera empleos. Sin embargo, esto no es bueno para todos, porque en este aspecto, personas que vivían antes en Medellín, ahora se han tenido que ir a la periferia, porque ya no les alcanza. Y eso mismo pasa no solamente en México, no solamente en Medellín, sino en muchas ciudades interesantes y en crecimiento de todo el mundo. Pero a ver, en pocas palabras, el crecimiento de un país y ser más atractivo, evidentemente, trae muchos beneficios. Si tú hablas con algún extranjero de Japón, de Rusia, de Europa o de Australia, al decirles que eres de México sabrán algo de tu país, porque México es un país relevante a nivel mundial. Cancún es famoso mundialmente, México es top 6 mundial en turismo, ingresan remesas, los extranjeros de zonas gentrificadas aumentan la economía local y agregan ideas de negocio y enriquecen la cultura de estas zonas, pero no cabe duda que crecer duele, y parte de ese crecimiento y dolor es que ahora México, al ser el nuevo Estados Unidos, el nuevo país de las oportunidades, el país donde puedes vivir bien si te esfuerzas, también debe aprender que efectos de ese crecimiento es que habrá cada vez más competencia, cada vez más extranjeros, cada vez más zonas gentrificadas, y eso en teoría nos tendría que hacer crecer como hizo crecer a Estados Unidos. Estamos pasando por un proceso donde ya México no es un lugar de paso, sino un destino interesante para la vida. Sin embargo, aquí las preguntas realmente interesantes serían saber si México aprovechará esta ola masiva de extranjeros, si esto hará a México un país aún más grande como pasó con los Estados Unidos, o si por el contrario nos traerá grandes problemas, si esto despojará de sus tierras a los nativos, si seremos capaces de empapar de nuestra cultura a los extranjeros o seremos débiles y dejaremos que impongan su propia cultura y sus propias tradiciones. Así que mi hermano, si llegaste hasta este punto del video te agradezco bastante. Ponme tú en la parte de los comentarios qué opinas sobre todo este tema de la migración a México. Punto número 1, ¿tú qué opinas de que México se esté convirtiendo de un país que hace y que genera migrantes para otros países a un país que ahora es atractivo para atraer migrantes? Punto número 2, ¿tú qué opinas sobre el tema de la gentrificación, de la migración? ¿Cuál es buena, cuál es mala? ¿Qué opinas sobre cada una de ellas? ¿Será que las dos son malas? Número 3, ¿tú qué opinas sobre que la gentrificación puede ayudar a México a crecer tal cual como lo hizo con los Estados Unidos? Todo eso lo leo en la parte de los comentarios. Mis hermanos, les agradezco mucho. Síganme en las redes sociales, estamos con Mr. Cracks y nos estaremos viendo para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Que tengan buena vida. Chao. Bueno, de la migración ya dijimos que tiene su parte buena y su parte mala. Yo creo que, lo que dijo mi es hermana. muy parecido también a... Pero la gente, nosotros no... La palabrita está difícil, gentrificación, creo que Ajá, es así. sí. La gentrificación también tiene su parte mala, buena. Su parte buena y su parte mala. No sé por qué, a mí me suena más mala que buena. Porque lo di a entender así, pero es como dice él, es según la persona que lo ve. Exacto, es dependiendo de quién lo piense. Más o menos, eso que hizo el presidente de que ahora las visas van a ser más rigurosas a quien se las entrega. Esa idea me gustó. A ella le gustó, pero a mí, ¿sabes? No me gustó tanto porque México le da la oportunidad a esos extranjeros de poder formar su vida en México. Pero él lo hizo por una razón. Exacto. Y yo estoy de acuerdo con él. Él lo hizo por una razón. Él le va a dar las visas a las personas que se lo merezcan. Esas personas que vengan que quieran cambiar México. ¿Para qué viniste? Exacto, porque quédate en tu país si es lo que tú quieres. México tiene su belleza y tú no puedes permitir que tu país, o sea, México, porque nosotros que somos cubanos no permitiríamos que ningún, no sé, mexicano, a nosotros nos encanta México, pero que, bueno, sí nos encantaría que, no, eso no lo voy a decir, eso no lo voy a decir. A ver, vamos a hacerlo al si revés. tú vives más o menos en Estados Unidos y quieres irte a vivir para México, ¿por qué no te quieres ir para México?
para conocer cultura, para tener una mejor economía, está Para bien. conocer una Pero nueva vida. ¿por qué quieres cambiar a México? Exacto. No, tú vas a ir a México para mejorar, no para transformarlo en un Estados Unidos, porque ahí sería volver a tu país. Exacto, y es que eso nunca va a pasar, porque cada país tiene su esencia. Aquí Exacto. mismo en Cuba yo no permitiría que ningún estadounidense venga a cambiar el idioma de los cubanos. Yo misma no sé hablar mucho inglés. ¿Cómo me Yo van a- no sé hablar inglés. ¿Cómo me van a cambiar el idioma de español a inglés? A ver, no. Y en México tienen un acento diferente a los cubanos, que yo no iría a cambiarle los acentos a los mexicanos. A mí me encantan Claro, los no. acentos de los mexicanos. Los acentos que tienen cada persona son únicos, porque eso demuestra su país, eso demuestra de dónde vienen, de dónde nacieron. Tampoco me gusta eso que dicen que es verdad, es una gran oportunidad porque el país mejora económicamente, ya que hacen sus negocios, tienen mayor precio, Sí, tienen por otros mejor- países que vienen. tienen mayor ¿cómo se dice? Desarrollo. Oferta de trabajo, Ah. tienen más oferta de trabajo, está bien. Pero como mismo hacen eso, mismo pueden quitar la oportunidad a los que ya vivían ahí porque no le alcanzan la economía para poder pagar o comprar alimentación ahí. Tienen que mudarse y hacer una nueva vida desde cero porque donde ellos vivían antes no pueden, ya no les alcanza. Eso también es algo triste porque no es fácil ver cómo vienen otras personas y vienen a quitarte donde tú vivías y tú necesitas irte a otro lugar porque ya no puedes vivir ahí. Eso es algo doloroso también. Sí, mi hermana tiene mucha razón, porque en primera, si son los propios mexicanos que son familias de sus antepasados, y vienen, son de una zona pobre en México, una zona que son medio desarrolladas, no desarrolladas totalmente, pero viene un estadounidense y luego otro, luego y otro, y luego otro, y crecen esa zona, Y van aumentando hacen precios, hacen crecer esa zona, esa persona que tiene su casa de antes pasados, digamos, que ya viven ahí desde siglos, que hicieron ya, su vida eso ahí. es bueno para ellos porque el precio de su casa va a duplicarse. Pero hay personas mexicanos que no han tenido la posibilidad de tener esa casa desde sus ancestros, y viven rentados desde, digamos, yo misma, si yo soy una mexicana y yo nací en esa casa, pero rentada y tengo ahora 17 años y nací allí, o sea, llevo 17 años viviendo en esa casa mexicana, a mí me causaría un dolor inmenso que venga un estadounidense y como creó su imperio, digamos así, ahí para que crezca el desarrollo de México, que eso es algo muy bueno y esto y lo otro, pero entonces ¿qué va a hacer? Va a duplicar la renta de esa persona que siempre ha vivido en esa casa y está moderada su salario a pagar la renta de esa casa, y entonces como lo duplicaron, lo triplicaron el precio de la renta, ya no va a poder vivir ahí. Es triste porque va a tener que hacer toda su vida, desde que nació, toda su vida en otro lugar, y le va a costar trabajo adaptarse. Hay personas que se adaptan rápido y otras que no se adaptan. Y no es Y es un solamente problema. adaptarse, sino que son recuerdos que quedan, cosas que te gustaría Y que nunca quisieras mantener cambiar. porque es tu recuerdo, ve. Son cosas lindas que por las cuales pasaste y no quisieras abandonar. Eso es algo que muchas personas les duelen, hay otras que no tanto, pero hay muchas. Entonces, la gentrificación, creo que es así, Sí. tiene su parte buena y su parte mala. En primera, es un desarrollo para México, porque como fue para Estados Unidos, que pasó lo mismo y creció y creció y creció, y Estados Unidos así de grande por todo esto, en México puede pasar lo mismo, es verdad, pero le va a quitar oportunidades a muchos mexicanos. Otra cosa es que el presidente hizo bien en las visas, hizo bien, porque si uno quiere irse a vivir a México para tener una vida nueva, conocer todo de México, tener una nueva oportunidad, hacerse familia de los mexicanos, ser un propio mexicano, está bien, pero que venga un francés, un estadounidense de otro país o otros países A venga, implementar su cultura y sus cosas. no, que se vaya para su país y tiene su cultura y sus cosas en su país. Que ahora hay una zona en México que hablen más inglés que mexicano, es una locura. No me gusta para nada. Porque es bueno que hayan extranjeros en México, ¿sabes? Está bien, Que- no, eso no se lo negamos Que a yo nadie, vaya y pueden ir. conozca a un estadounidense ahí sentado pidiendo unos tacos en inglés. Y yo, ay, qué increíble, mira cómo habla inglés pidiendo los tacos, no sé qué. Ya, eso es bueno.
bueno, pero que una zona completa de México esté con que ahora extranjeros. tú siendo mexicano, para poder entender eso, tú tengas que aprender inglés. No, si ellos fueron los que vinieron, que ellos aprendan a hablar mexicano. Exacto, no es algo que me guste mucho, igual eso de la cultura. Si en las playas de México van las bandas que son originarias Que de son- México, exacto. Originales de México, perdón, Que son una originales de tradición. México, son una tradición que son ¿Por qué quitarlas? la cultura musical Exacto. de México. ¿Por qué quitarlas? Si no te molestan y además es una música linda. Exacto. Eso de la gentrificación tiene su parte buena y su parte mala. Es por donde tú la veas. La verdad, a mí me encantaría que el país aprovechara esta gentrificación y progresara, pero que progrese sin cambiar, de que siga siendo cambiarlo. México, Ajá. original y único. Eso me gustaría, que no permita que vengan personas de otro país y los cambien totalmente. Aprovechenlo, pero no dejen de ser únicos. Porque no solamente cambiaría una parte de México, yo creo que bueno, si cambiara una parte no importa, pero yo digo que no va a cambiar una parte, ya eso va a ir creciendo y creciendo y creciendo y va a cambiar todo No lo México. Y permitan. uno no quiere que cambie México, nosotras mismas somos cubanas, amamos México y no queremos que nada ni nadie cambie esa parte que es México, su cultura, sus personas, la forma de ser de ellos, lo increíbles que son, los maravillosos que son. No me gustaría que lo cambiaran, ¿sabes? Es una tristeza inmensa que es México, siendo un país como es tan increíble, tan bello, vengan otras personas a Y quieran cambiarlo. cambiarlo. Exacto, no es algo lindo. Que vayan otras personas extranjeros. A mí me encanta que hayan extranjeros en México porque me imagino yendo allí conociendo japoneses, haitianos, de Bolivia, de Colombia. Me encantaría. Pero que cambien a México, no sería algo bonito. La verdad, yo veo que es algo bueno que México acepte a personas de otros países porque le está abriendo las puertas, lo está ayudando a progresar. Me gusta que vengan extranjeros a conocer la cultura de México, a conocer México, a mejorar económicamente y a mejorar sus vidas. Pero no me gusta eso que cambie en México. No lo permiten. Otra no. cosa, la México niña, es único. sí, la niña que estaba en la playa, parece que estaba, yo no sé mucho inglés, pero parece que estaba discutiendo con la estadounidense. Porque quería estar en la playa y no lo permitían. Exacto, porque era una mexicana, pero si eso es México. Otra cosa es tú hacerte amigos, familiares de México, y otra cosa es creerte dueño de México. Ajá, no, dueño no es como dueño, Dueño es no, quitarle cosas exacto. que son de los mexicanos. A mí me encantaría ir a México y decir algún día que me voy a convertir en una mexicana por pasar un tiempo en México. Pero por nada en el mundo cambiaría México ni me quisiera ser dueño de México diciéndole, no, nada de picante porque a mí no me gusta el picante. Eso no tiene nada que ver. Yo me adaptaría al picante porque México es eso, picante. Y si no tengo que adaptarme, es como yo quiera hacer, no tengo que obligar a otra persona a ser como yo. Exacto, eso es otra cosa, ¿saben? Es que no tienen Cada que niño es cambiarlo. único. Ajá, no tienen que cambiarlo. Cada uno puede dar su opinión y hacer que México sea más bello, más hermoso, pero sin cambiar lo que es. ¿Sabes? México se vería hermoso. Los estadounidenses, digamos algo de aquí de Cuba, la comida de aquí de Cuba. Nosotros pudiéramos, cuando vayamos a México, intercambiar opiniones con los mexicanos. Y aquí lo que es comida típica con gris con carne, allá ellos lo hagan con gris con carne picante, porque el picante es algo que no permitan. Y puede ser que nos guste a ambos, pero no cambiarlo, ¿sabes? Exacto. Pudiéramos unir las cosas, pero no cambiarlas. Y eso que hizo el presidente está bien. Me parece mal por un punto, ¿sabes? Porque va a haber personas que van a pasar un poco más de trabajo y no quieren cambiarlo, pero la verdad es que vale la pena porque no es que quieran pasar trabajo ustedes para no cruzar, sino que quieren conocer bien a la persona para que no ocurran estas cosas. Exacto, creo que si no hubiera pasado esto que está pasando, porque esto no lo sabíamos, No, la verdad no teníamos conciencia. Pero ahora que lo sabemos, yo siento que el presidente no hubiera hecho eso, ¿sabes? De Si eso poner no hubiera más ocurrido. rigurosas las visas, yo creo que no lo hubiera hecho. Pero como vio cómo está la situación esa de las playas, Fue algo necesario. del idioma, de la cultura, fue algo necesario porque él quiere lo mismo que nosotras, que México no Siga cambie. siendo México. Ajá, no cambie. Este video me ha llamado mucho la atención, me ha encantado. Hemos conocido cosas que no sabíamos, como la cantidad de migrantes que hay en México. Que México ya no es el sueño americano, Yo es el creo que sueño eso ya yo lo mexicano. sabía. Sí, yo creo que yo sí lo sabía, ¿sabes? Ya yo lo Porque suponía. Sí. Es que es algo muy... México es que algo Exacto. que llama la atención. Exacto, ya no es solamente Estados Unidos, no es que ¿a dónde quieres ir? No, para Estados Unidos. ¿Dónde tú quieres ir? No, para Estados Unidos. No, para Exacto. Estados Unidos. Exacto. Ahora
Estados Unidos. Exacto, y México es uno que da muchas oportunidades y que muchos la aprovechan. Nos encantó conocer este video, nos encantó verlo, la verdad conocimos muchas cosas sobre México y pudimos dar nuestras opiniones. Espero que ustedes, los mexicanos y todos los que estén viendo este video, viendo nuestra reacción, también opinen y no que, ¿sabes? Que opinen, que digan lo que ellos lo que ustedes piensan sobre esto, si estamos equivocadas. Nosotros dimos nuestra opinión, si está mal, ya está mal. No es que esté mal, es lo que nosotros vemos. Si ustedes lo ven diferente, díganoslo. Díganos lo que ustedes piensan. Exacto, porque como digamos, al final terminamos en la conclusión de que la migración es tanto buena como mala, como ha dicho mi hermana, y que el sueño americano es lo mejor. Claro, es lo mejor. El sueño americano es lo mejor. Y que la gentrificación es igual que la migración. No es gentrificación, es gentrificación. Ajá, que está complicada. Puede ser tanto buena como mala. Por todas las cosas que hemos dicho. Exacto. Exacto. Esperemos que les haya gustado el video y que nos den su opinión de esto, si tienen la misma razón que nosotras, que hay parte buena y parte mala, o si piensan otra cosa, como dice él, o que las dos cosas son malas o que las dos cosas son buenas. Bueno, si les gustó el video, no olviden dejar su like, compartir, comentar, activar la campanita y suscribirse. Les mandamos un beso. Chao.